desde las cámaras el análisis a profundidad de dos de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo, la reforma al Poder Judicial y las modificaciones a los organismos autónomos. También hablaremos sobre los retos de la próxima legislatura con el diputado electo de Morena, Luis Humberto Fernández. Desde las cámaras comenzamos. Con el foro realizado esta semana en Puebla para analizar la propuesta de reforma al Poder Judicial, el Congreso de la Unión avanza en el compromiso de llevar a cabo un parlamento abierto para socializar y enriquecer esta iniciativa constitucional. En este encuentro, en el que participaron legisladores de las distintas fuerzas políticas y representantes del Poder Judicial, se abordaron las necesidades y los retos que enfrentan los tribunales de justicia locales. Se espera que estos diálogos nacionales continúen el próximo martes 30 de julio con un encuentro que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados. Confiemos que el diálogo y la construcción de acuerdos siga siendo la premisa esencial de estos parlamentos abiertos que continuarán hasta la segunda semana de agosto, antes de iniciar el proceso de dictaminación de la propuesta que pueda ser eventualmente discutida la próxima legislatura. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este importante proceso. Continúa el debate en la Comisión Permanente, sobre todo en torno a la reforma judicial. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a 25 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa propuestos por el Ejecutivo Federal. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia aseguró: se atiende con celeridad la tarea de nombrar juzgadores que atiendan el rezago jurisdiccional en materia contencioso administrativo al que actualmente se enfrentan y nos enfrentamos las y los mexicanos. Sin embargo, voces de oposición argumentaron que no todos los perfiles son idóneos. Si bien es cierto que más de la mitad de los perfiles presentados a la primera comisión de la Comisión Permanente gozan de carrera judicial y de un perfil que como Acción Nacional consideramos idóneos para ocupar las vacantes de las magistraturas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también es cierto que hay un gran número de perfiles que a juicio nuestro, a juicio del grupo parlamentario, no cumplen con dicha idoneidad. Finalmente, con 28 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, se avalaron los nombramientos. Los magistrados ocuparán su cargo por un periodo de 10 años, iniciando a partir del próximo 1 de agosto. Además, la Comisión Permanente aprobó 7 dictámenes con punto de acuerdo, entre los que destaca un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación de las 32 entidades para que realicen campañas de concientización sobre los riesgos que significan los retos virales surgidos en redes sociales. Reforzar campañas de concientización sobre los riesgos que implica para las niñas, niños y adolescentes la realización de retos virales surgidos en redes sociales. Vemos en la actualidad que es cada vez más común que los niños y adolescentes pasen la mayor parte de su tiempo conectados a Internet, sin la supervisión de un adulto. Esto sabemos que representa un grave peligro debido a que los menores se encuentran expuestos a hechos ilícitos y de violencia, entre los que destacan los retos virales. Finalmente, en la agenda política, los legisladores se enfrentaron nuevamente a un debate por la sobrerepresentación. Cuando uno les pregunta a los de la oposición cuál es el fundamento jurídico de sostener la sobrerepresentación que argumentan, no lo dan. Por eso invitan a que no se tome en cuenta la fórmula de la Constitución, porque saben que no van a encontrar sustento a sus argumentos, que son mentira. Por eso es la discusión de la sobrerepresentación. No si se aplica legalmente o no la fórmula constitucional. Esa no es el eje de la discusión. Podría haber una interpretación o otra interpretación del Instituto Nacional Electoral. Ustedes han dicho repetidas veces en esta tribuna que no somos iguales. Yo he soportado esa expresión
con estoicismo demuestren que no somos iguales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños, que nos tiene la siguiente entrevista. La reforma judicial es uno de los aspectos que dentro de la política y sobre todo del ámbito constitucional es fundamental aclararlo. Hay muchas versiones que han circulado tanto por Morena como por sus opositores que están criticando unos y apoyando otros lo que podría ser la elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, ¿hasta dónde son los alcances? ¿Cuál es la ruta crítica que se va a tomar alrededor de esta reforma fundamental de la Constitución? De eso vamos a platicar con el diputado Leonel Godoy. La iniciativa es solo sobre la reforma del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de las 32 entidades. Pero se va a tratar también lo de las defensorías públicas. Temas que son integrales de todo el sistema de justicia en México se van a tratar independientemente que no se presenten ahora o sí. Recuerda que hay muchas iniciativas, no solo la del presidente, que se van a revisar se están revisando, en la Comisión de Puntos Constitucionales. A mí me parece que un tema que se debe de revisar es la gradualidad. Primero se eligen a todos los jueces, magistrados y ministros en una sola elección el año entrante, o se elige una parte y los demás hasta el 27. Ese es un debate que hay en este momento. Otro debate es cuando empiecen a ejercer, a entrar en funciones los ministros, magistrados y jueces que sean electos. Ese es lo que se llama gradualidad. Otro tema que se está discutiendo es la idoneidad, porque los requisitos de elegibilidad no se tocan en la propuesta de reforma. Por eso es falso lo que algunos dicen que se requiere cualquier, incluso como dijo Beatriz Paredes, que ni siquiera tenga título de abogado. No, eso no es cierto. Los requisitos de elegibilidad se respetan, más bien se está planteando a lo mejor agregar más. Lo que se intenta es de que los jueces, magistrados y ministros que sean electos sean del mayor nivel de calificación técnica, que sean de probada integridad, que no tengan sospechas de nexos con los poderes fácticos, ni con el crimen organizado, ni con altos empresarios. Está prohibido expresamente la participación de los partidos políticos y está prohibido también expresamente las campañas como las conocemos. Va a haber algo así como decimos nosotros ahorita, campañas de aire en medios. Yo supongo que habrá en ciertos nichos académicos, colegios y barras de abogados, supongo. No sé, eso se está debatiendo. Lo que sí te puedo decir es de que no van a participar los partidos políticos y no va a haber dinero, no se les va a dar dinero no va a haber campañas en los términos clásicos conocidos. Se van a facilitar los canales del sistema público de radio y televisión del Estado mexicano. Es muy claro que después del 9 de agosto, en que terminan los foros en relación a la reforma judicial, pues tendremos un panorama más cercano a lo que será que se apruebe dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados sobre esta reforma constitucional. Sin embargo, hay que dejar en claro muchas cosas. La participación de los partidos políticos, por una parte, para que no le deban los jueces, magistrados y ministros el favor a estas organizaciones políticas, ni tampoco al crimen organizado, ni tampoco a los sectores empresariales, que sean casi puros. ¿Se logrará? Eso veremos. Una de las 18 iniciativas del Ejecutivo es la que propone modificaciones a los organismos autónomos. ¿Cuál es la opinión de los expertos? Escuchemos a Alicia Salgado.
Bueno, parece ser que en una decisión interesante no se va a discutir la iniciativa que presentó el presidente López Obrador en febrero relacionada con la desaparición de los organismos autónomos. De hecho, él, la semana pasada, en una mañanera, dio a conocer esto, comentó que lo iban a pensar de una mejor forma o manera. Y estamos hablando específicamente de 3 organismos que estaban incluidos en la lista, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, además de los órganos coordinados en materia energética, como es el caso de la COFESE o de la CEA, o de estos organismos que se crearon justamente a raíz de la reforma energética que sigue vigente. O sea, la reforma del 2013. Hoy por hoy el desafío más importante es entender cómo, sobre todo la nueva administración, tendría que asimilar las funciones regulatorias que tienen estos organismos y al mismo tiempo cumplir con los términos acordados en materia de independencia regulatoria en el caso del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Porque lo único que sí sería importantísimo es que no se generen condiciones o pretextos para que una nueva administración, ya sea la de Biden o la de Trump en Estados Unidos, busque con este tipo de cambios alguna alternativa para bloquear o buscar renegociar el Tratado de Libre Comercio. Este es uno de los focos, pero el más importante es que pues, las secretarías durante esta administración, producto de la política de austeridad, eliminaron prácticamente una subsecretaría y esta tenía que ver con las funciones de política pública y también de ejecución de la misma política que tenían organismos autónomos, como es el caso del INAE. En función pública se eliminó uno que se desaparece por completo, en el caso de economía ya no se diga, y finalmente en este caso de el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy toda la política pública gira o la dictan, si es que alguien la dicta, de manera descoordinada entre alguna entidad del Ejecutivo, la misma Dirección de Telecomunicaciones en la STIC, y a veces también en la Secretaría de Gobernación, de tal manera que es muy complejo y realmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que opera con solo 4 integrantes en su pleno, pues tiene detenidos algunos de los elementos más importantes de decisión que pues requieren de 5 votos para poder salir adelante. En fin, toda esta parálisis tiene que revisarse y encontrar un mejor esquema si es que deciden que no es con aparatos autónomos o independientes como se puede cumplir con la entrega de piso parejo y de adecuada normatividad y política en las materias en comento. Creo que sí vale la pena tenerlo presente el hecho de que al menos se le dé una posibilidad de revisión a la autonomía de estos organismos es importante. ¿Por qué no se quieren eliminar? ¿Por qué sí se quieren permanecer? ¿En qué condiciones deberían de permanecer? Pues eso queda sobre la mesa, pero hasta hace una semana parecían extintos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a una pausa y regresando hablaremos sobre los retos de la próxima legislatura con el diputado electo de Morena, Luis Humberto Fernández. Propongan, el Senado valide 2 cosas, idoneidad y elegibilidad. O sea, uno es que puedan ser elegidos, la otra es que sean idóneos al cargo, y a partir de esto pues se va a una elección. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Me tienen muy confundido los géneros, como veis, masculino, femenino y 80 tipos de gays, y sin ser androsexual ni LGBTQ, eso yo prefiero.
pa'lante y sé feliz como una lombriz. Pa'lante y sé feliz, no me lo digas a mí. Pa'lante y sé feliz, ¿qué te importa a ti? Pa'lante y sé feliz. Profesor de maestría en Administración Pública, también de doctorado, Luis Humberto Fernández Fuentes, recién electo diputado. Hoy hablará las cosas que al Congreso apura, reformas constitucionales y al Poder Judicial, y que tocará aprobar a la próxima legislatura. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado electo de Morena, Luis Humberto Fernández, con quien vamos a platicar sobre los retos de la próxima legislatura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Muchísimas gracias por invitarnos. Luis Humberto, pues una legislatura importante con este nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum. Y bueno, uno de los principales retos que les va a tocar afrontar va a ser la discusión y en su caso aprobación a la reforma judicial. Así es. Bueno, hay que acotarlo, la reforma judicial hay que verla desde tres perspectivas. La primera, que es la continuación de la transformación del Estado mexicano que ha planteado el presidente López Obrador, porque no se puede transformar el aparato del Estado sin tocar algo que había sido intocado, que es el Poder Judicial. Lo segundo es que este es parte de un paquete de reformas mucho más amplio que ya había propuesto el presidente y que Claudia definió 5 prioridades, en las cuales pues todas son bondadosas, la ampliación de los apoyos a mujeres a partir de los 60 años, lo que es la no reelección, lo que son las becas para estudiantes, algunas reformas a la ley del ISSSTE y el tema de reconocimiento de derechos de pueblos originarios, y la que más ha llamado la atención es sin duda la reforma al Poder Judicial. Es una reforma que ha causado polémica, ya que, bueno, si se tiene que reformar este poder, el Poder Judicial, que es un poder que hoy por hoy no funciona como debería de funcionar, ha estado obsoleto, no hay denuncias, no se persiguen los delitos y, bueno, también pues hay mucha corrupción. ¿Cómo van a acotar? ¿De qué se trata esta reforma? ¿Cuáles son los puntos más importantes y cuál es tu opinión? A ver, lo más importante es reconocer el problema. Tenemos una corte, tenemos un poder judicial que se ha encapsulado y se ha divorciado de la realidad y se ha divorciado de las demandas de la gente. Hoy podemos ver en el periódico una resolución en la cual la Corte define que deben de ser más suaves las penas contra secuestradores, pues lo cual es algo pues, que de verdad está, pues, parece esquizofrénico, ¿no? O sea, la legislación establece una cosa, la gente pide una cosa y el Poder Judicial va en el contrasentido de lo que... Considerando que el secuestro es uno de los delitos que más nos lacera a los mexicanos, y es terrible privar de su libertad a alguien, torturas, asesinatos, todo lo que conlleva un secuestro. No pueden tener penas más light, tiene que ser cadena perpetua, penas más severas. Así es, pero como esto podemos hablar de muchísimas cosas. De lo que se trata esta reforma es de darle visibilidad y dar mayores controles al Poder Judicial que ahora no los tiene. Reformas, a mí me extraña mucho porque hay mucho ruido, ¿no? Pero si hoy lo que estás viendo es un mecanismo en el cual el presidente propone y el Senado aprueba, pues que es algo muy cerrado, y lo que se está proponiendo es que los 3 poderes propongan, el Senado valide 2 cosas, idoneidad y elegibilidad. O sea, uno es que puedan ser elegidos y el otro es que sean idóneos al cargo, y a partir de esto pues se va a una elección. Entonces, pues lo más conveniente, la mejor forma de transparentar es transparentándose. Entonces, pues realmente no es que alguien se quede sin chamba y vaya a competir para ser juez. O sea, se necesita acreditar estas características, pero además lo que está haciendo es un espectro más amplio, mayores posibilidades para el acceso que tradicionalmente había sido únicamente a través del presidente. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que la gente, que la ciudadanía ponga atención en procesos que actualmente no están visibilizados y son fundamentales no solo para la justicia, sino para el buen gobierno. Esto es en cuanto a la reforma judicial, que es el punto que más ha generado polémica, el de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Bueno, además también incluye acotar
meter dentro de este sistema del presidente, de la austeridad, un poder que es nada austero. Así es. Bueno, si tú comparas lo que cuesta el Poder Judicial de México, es mucho más caro que el Poder Judicial de Estados Unidos o que prácticamente de todo el mundo. Es infame la cantidad de dinero que hay en eso. Pero esto te lleva a un tema. No solo es la cantidad que gasta, es cómo lo gasta. O sea, no se siguen las reglas que siguen el gobierno federal para ejercer el gasto, ¿no? Se hace sobre un acuerdo y se hace de una forma muy, muy arbitraria, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo más sano para la República es que se transparenten estos gastos. Y aquí esto te lleva a un tema de fondo, es ¿para qué quieres un poder judicial? Para que sirva a la gente, para que imparta justicia, no para que se encierre y sea una cúpula dorada en la cual pues tiene unos beneficios que nadie tiene en el servicio público en México. Además, bueno, de esta reforma que va a tocar discutir y aprobar, viene el paquete económico que entra en octubre, la ley de ingresos y egresos, y bueno, además tú también eres experto en temas educativos. ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿Vas a discutir mayor presupuesto para temas que todavía le faltan mucho al país, el tema educativo? Mira, aquí afortunadamente la agenda de la doctora Sheinbaum está muy centrada en la educación. Lo que hizo la doctora en la ciudad es algo impresionante. Prácticamente no hay una escuela que no haya sido intervenida. Y uno de los puntos medulares de la agenda es precisamente el tema de las becas, que es fundamental para mantener el apoyo a niñas y niños, que ya es una realidad en la Ciudad de México y la idea es que sea una realidad en todo el país. Lo segundo es que prácticamente esta intervención se dio de una forma muy importante, que es en el deber de pagar a las empresas, darle directamente los recursos a las familias. ¿Por qué? Porque nadie administra más de forma más eficiente que las mamás. Entonces, al hacer esto, se garantiza un mejor mantenimiento de escuelas. Esto en un... Bueno, y además ustedes ya lo tienen medido, ¿no? Sí, sí, que sí. Al darle a la madre de familia el presupuesto, lo va a utilizar, lo va a bien utilizar para la educación de su hijo. Así es. Mira, en el caso de la ciudad, se dieron millones y millones de pesos y no hubo un solo caso de corrupción ni un caso que ameritara atención, porque las mamás cuidan el dinero y no van a tener esos desvíos que cuando se hace a veces con empresas se puede hacer. Eso lo tenemos súper claro y la realidad es que... Que era el caso de las estancias infantiles. Sí, es el caso de las estancias infantiles que al final era un negocio. Entonces, es parte de un modelo mucho más amplio que trae la doctora Claudia Sheinbaum. También ampliaron las escuelas de tiempo completo para las mamás que trabajan. Así es. Sí, en la Ciudad de México hay una escuela, se llaman de jornada ampliada. Entonces, la idea es precisamente ampliar el horario, pero con una perspectiva pues, más estructural, más sólida para el mayor beneficio de las niñas y niños. ¿Alguna propuesta que tú traigas en mente para esta legislatura, que vaya a ser tu propuesta estrella para empezarle a dar aquí publicidad? Mira, lo primero es pues, la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso creo que es fundamental y es lo que debe ser nuestra prioridad. Y hay dos temas que de manera muy especial hay que legislar. Uno es acotar a las desarrolladoras inmobiliarias, que en el caso de Querétaro pues es algo que tenemos que revisar muchísimo en dos vertientes. Uno, en cómo se ha abusado de los ejidos para obtener las tierras y dos, cómo están entregando las casas a sus clientes. Y a partir de eso, pues lo que debemos de buscar es una relación más justa. Es una ciudad, sobre todo Querétaro, que ha crecido mucho. Mucha gente se ha querido ir a vivir para allá, sobre todo por los índices de seguridad y buen vivir que manejan en la ciudad y que se ha, bueno, ampliado demasiado esta venta de bienes raíces que pudieran ser engañosos. Mira, ¿O a qué te refieres con regular cómo entregan a los clientes? A ver, te voy a platicar. Querétaro hace 20 años tenía 1 millón de habitantes. Hoy tiene 1.200.000 o 1.500.000 dependiendo de la fuente. Prácticamente se volvió a construir todo Querétaro. Esto se ha hecho básicamente, ahí no generalizo, hay desarrolladores honestos, no quiero generalizar, pero en gran parte con abuso sobre las comunidades ejidales. Y lo otro es que se están entregando casas sin los servicios, sin agua, puenteados a la luz. Entonces, pues no puede ser que tú pagues y con los ahorros de toda tu vida una casa y te entreguen algo que no es funcional o algo pues, que al rato vemos cómo está.
hay muchos problemas con las preventas. Entonces es algo que tenemos que fortalecer. Se prestan mucho al fraude, pagas un adelanto, luego nunca se hizo la obra, encontrar a los desarrolladores. Todo eso lo quieres regular. Entonces. Todo eso se tiene que regular, se tiene que fortalecer. Y el otro tema que hay que fortalecer es el tema del agua. Tenemos que fortalecerla como un derecho humano, no como una mercancía. Entonces esos son dos elementos fundamentales que complementario a la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum estamos proponiendo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luis Humberto Fernández. Desde las cámaras es tu casa. Muchísimas gracias, se le agradezco. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.